Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. En el medio hay muchos temas, muchos de esos temas vamos a tocarlos el día de hoy porque se encuentra con nosotros, además de José Luis Méndez, por supuesto, nuestro moderador, está también con nosotros hoy Eduardo Labrador, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, un hombre que además tiene la facilidad de que muchos de estos temas que vamos a tocar el día de hoy para él son como pez en el agua. Porque Eduardo es un hombre desde muy pequeño, formado en el área ideológica, en la política, además de eso participando en movimientos sociales, además de eso ha tenido la oportunidad de dirigir órganos como el Consejo Legislativo de Estado Zulia, que en este momento él es su presidente, y que nos va a permitir entonces conversar sobre muchos temas, uno de los cuales tiene que ver con el proceso electoral que este próximo domingo tendremos, mañana domingo tendremos la oportunidad nuevamente de desarrollar, que es la elección de concejales en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. José Luis y Eduardo, antes de que comencemos la conversación, vamos primero a compartir con todos nuestros usuarios y usuarias la pregunta de la semana que llega a ustedes en este momento, en nuestro espacio en el medio cultural. Adelante. Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Y la pregunta de esta semana tiene que ver con el Estado, particularmente con Maracaibo. La pregunta es, ¿dónde quedaba la Plaza de la Concordia aquí en Maracaibo? En nuestra ciudad de Maracaibo, ¿dónde quedaba la Plaza de la Concordia? Si usted no se acuerda, espera hasta el final del programa y le diremos dónde está y qué es ahora, porque ya no existe como tal. ¿Dónde quedaba la Plaza de la Concordia, que fue inaugurada por Venancio Pulgar hace ya unos cuantos años? Después le vamos a decir también cuántos años son al final del programa. Si no se sabe la respuesta, espera hasta el final de nuestro programa y le daremos la respuesta correcta. Ya, la pista es a unas cuadras de aquí. Más sí, no está tan lejos de acá. No está, exacto. Acá, más o menos cerca. Pues bien, esa es buena pista que le da José Luis. Nuestra pregunta de la semana llega a ustedes con el patrocinio del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la Gobernación del Estado Zulia y la Asamblea, José Luis, y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. Bien, comencemos la conversación. Tenemos con nosotros a José Luis Eduardo Labrador, un amigo de muchos años. Eduardo, además de eso... Gracias, Javier, gracias, José Luis. Un hombre de amplia formación ideológica y política. Una satisfacción que esté como presidente del Consejo Legislativo de Estado Zulia, que tengamos gente de la estirpe de Eduardo en instituciones nuestras, es de gran importancia. Y de hecho, la labor que Eduardo viene desarrollando en el Consejo Legislativo de Estado Zulia es encomiable. Queremos conversar también parte de eso, Eduardo. Podemos hablar al final de un balance de lo que ha sido este año la labor del Consejo Legislativo de Estado Zulia, pero también aprovechemos para hablar de las elecciones de este próximo domingo de mañana en todo el territorio nacional, la elección de concejales, y también hablemos de lo que está pasando en el país, por supuesto, porque Eduardo es un hombre de amplia formación en el área política también, y nos va a dar muchas luces en eso, José. Bueno, ya tú pasaste, Eduardo, lo único que te falta es decir que cuando esté lloviendo mucho, diga en boca Eduardo, quita el agua y ponga el sol. Sí, hay un pasaje, lo importante es que no estamos hablando con un neo, sino con un de la raíz. Hombre de revolución de años, desde jovencito, de una lucha completamente social, y que es lo que nos atrae, la temática que vamos a discutir. También estamos en un tiempo interesante que hay que recordar, porque a este compañero de Chicago, que fue un títere del imperio norteamericano, no le gusta la historia, pero a mí sí me gusta la historia, a ustedes no sé si les gusta la historia también. Podemos recordar 1998, a 20 años del primer triunfo contra la adversidad de el hombre que rompió los paradigmas de la política, de hacer política en el país, del hombre que le dio un giro a la historia mundial de ese hacer de la política, y también
podemos recordar que estamos un año más de aquel nefasto paro petrolero que se organizó también desde el Imperio Norteamericano. Pero muy importante es hablar de ese proceso electoral, Javier y Eduardo, que iba en contra con un Consejo Supremo Electoral, aquel que decía, este 6 de diciembre, en aquel entonces, debes ir a votar por el presidente. Si no estás inscrito en el registro electoral, serás sancionado, multado, no podrás ir a la universidad y para de contar. Ni viajar. Y nadie decía que había dictadura, pero además un consejo electoral donde acta mata voto, y se logró superar un candidato en aquel entonces que venía, yo creo que una de las campañas más pobres que yo recuerde en la historia de Venezuela, en ese momento, en el proceso de la Cuarta República, la última campaña de la Cuarta República, austera, y que se hizo con la fuerza del pueblo, pero que despertó las intenciones de voto de millones de venezolanos. Es la primera vez que sube la intención de votantes, y de ahí en adelante el proceso electoral se convirtió en una fiesta más que un deber, una fiesta electoral, Eduardo. Sí, bueno, reitero el agradecimiento a Javier y José Luis por invitarme nuevamente a este programa y poder desde aquí con el pueblo zuliano, pues poder discernir y compartir algunos de los planteamientos que en el día de hoy haremos. Fíjate, es importante que la colectividad en general sepa qué ocasionó este aluvión del pueblo venezolano para el año 1998. Después del 1992, de aquel por ahora que despertó, pues, un pueblo que había vivido la década de los 80, una de las peores décadas que hemos vivido nosotros en el siglo XX, por la caída específicamente de la economía venezolana para ese entonces, y el deterioro social, el deterioro institucional que existía en Venezuela, ocasionó que el pueblo venezolano se resistiera a participar, a votar. Exacto. Ya no creía en los partidos políticos, no creía en las instituciones, y por supuesto ese por ahora despertó una esperanza que permitió entonces, luego de salir de estar preso el presidente Hugo Chávez, pues salió a recorrer el país y a convencer en base al ideal que tenía, el ideal bolivariano, a un pueblo que lo acompañó y se pudo reflejar posteriormente en 1998, aquel 6 de diciembre. En ese entonces, por supuesto, nos permitió a nosotros ver, como bien lo decías tú, José Luis, una institución como el Consejo Nacional Electoral, que el voto era obligatorio. Hoy el voto es una opción que tú tienes para poder dirimir tus diferencias en materia política, ¿no? Sí. Pero que también estaba cercenado el derecho a participar a otros sectores. Por ejemplo, el sector militar no tenía derecho a votar. Hoy tiene el derecho a votar, más no ser militante de una organización política. Eso lo diferencio. No ser cuerpo beligerante. Claro, sí, claro. Un cuerpo efectivamente deliberante. En ese sentido, entonces, por supuesto, nosotros veíamos, ¿no?, un descontento y una esperanza de un pueblo que logró despertar Hugo Chávez para poder transformar lo que es la democracia participativa y protagónica hoy en día en Venezuela. En ese entonces no existía el Consejo Nacional Electoral como un poder, era una secretaría casi del gobierno. Prácticamente. En ese entonces, ¿no? Era más o menos como el CELCITO de Acción Democrática. Correcto, que es la diferencia de hoy. Hoy tenemos un Consejo Nacional Electoral que es una institución del Estado como tal, y en ese sentido es un poder. Y por supuesto nos permite diferenciar de aquel Consejo Supremo Electoral al Consejo Nacional Electoral. E igualmente nos diferencia el tema de la automatización. Para ese entonces era mucho más complejo poder participar, porque siempre los que veníamos de la izquierda, siempre sabíamos que tenía una tesis, acción democrática, que acta mataba votos. Nos quitaban todos los votos. Por cierto, chicos, en estos días, no sé si era porque se secaba el proceso electoral, pero me conseguí a un célebre personaje muy pavoso, alias el Cocodrilo, y los dos coincidimos en una funeraria. Yo dije, qué cosa tan pavosa, pero bueno. Mira, era un audaz hombre para poder hacer fraudes electorales, y por supuesto fue reconocido en el Zulia por eso. Y a nivel nacional, por eso. Se convirtió a nivel nacional en un ícono de la trampa. Y yo quisiera aprovechar eso que está diciendo Eduardo y José Luis para dar mi testimonio. Efectivamente, yo también vi eso. Yo fui testigo de mesa en varias ocasiones. Siempre me interesó participar en las elecciones. Y estuve en una en particular
en la que yo estaba representando en ese momento al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. El MIR. Ese era mi tío, militante. Exactamente. Evaristo. Y como yo estaba allí, por supuesto, el voto del MIR no se lo iban a repartir. Pero inmediatamente propusieron los adecos y los copellanos repartirse el voto de los demás partidos que no tenían representación allí. El del Gallito. El del Gallito. El otro de la Liga Socialista, el PR, la Causa R, etcétera. Y no solamente los partidos de izquierda, sino también los partidos de derecha, porque estaba Causa Común, que me acuerdo que era un partido que había fundado Diego Arria. MPD, pretendieron simplemente bueno, nos repartimos los votos y yo no estoy de acuerdo con eso, hermano, pero hermanito, el MIR ahorita sacaron aquí 4 votos, si nos repartimos van a sacar 10, con 10 hasta pueden lograr un senador o un diputado, no me interesa. Hasta los votos de Pedrosa se exactamente, no me interesa, digo, pero efectivamente eso fue, no es ningún cuento chino, ojo, eso fue la práctica cotidiana de las elecciones en la Cuarta República. Mira, Javier, como tú estás arribando tiempo, perdona, voy a acordarme que uno de los militantes jefe del MIR es un tipo que hoy se llama Norteamérico Martín. Norteamérico Martín. Mira, es importante para nuestros jóvenes esto que estamos comentando hoy en día. Sí. Porque hoy se descalifica una institución como el Consejo Nacional Electoral, que tiene un sistema blindado, que hace procesos transparentes. Uno de los mejores del mundo. Y uno de los reconocidos por instituciones del mundo como uno de los mejores sistemas del mundo. Así es. Pues entonces tratan de descalificarlo, pero es que realmente lo que vivíamos nosotros los venezolanos era el peor fraude electoral que nosotros lo pudimos derrotar. ¿Por qué se pudo derrotar para ese entonces? Para ese entonces Hugo Chávez despertó la conciencia y era tan evidente el río gente que había. La oleada de nuestro pueblo que no podían ocultar, la diferencia superó el 1.000.000 de votos, entonces no lo podían ocultar a pesar del fraude que habían hecho. Eduardo, disculpa que te interrumpa, pero además recordemos que en aquel momento, es interesante que lo digamos, porque ya que estás mencionando la relevancia que tiene hoy día el Consejo Nacional Electoral como una institución como poder del Estado, es cómo se hicieron esas elecciones. Muchos muchachos no lo vivieron y algunos quizás no se acuerdan, no tan muchachos no se acuerdan, que en aquella elección, faltando un mes para desarrollarse ya la votación, se votaba por tarjetones y se le colocaba un sello, faltando un mes, Acción Democrática le quita la candidatura a Luis Alfaro al caudillo. A su caudillo. Y decide apoyar a Salas Romer, a Enrique Salas Romer. Mejor conocido como Frijolito. Como Frijolito 1. Y pasa algo similar con Copey, que le quita la candidatura a Irene Sáez, que era su candidata, su abanderada en ese momento. La Bella. Y decide también apoyar a Luis Alfaro Usera. Una desesperación, una medida desesperada de Ade Copey para pararle el triunfo de Hugo Chávez. Y pasaba una cosa, José Luis, te debes acordar muy bien, una cosa que era absolutamente absurda. Había gente que llegaba a votar, colocaba el voto, el sellito sobre la cabeza, sobre la cara de Irene Sáez, de Copey, y estaba votando por Alfaro Usero. O sea, una cosa absolutamente absurda. O, perdón, por Alfaro Usero no, perdón, estaba votando por Salas Romer. O quería votar por Acción Democrática, le colocaba el sello a Acción Democrática, la cara de Alfaro Usero, y estaba votando por otro candidato, por Salas Romer. Por Dios, esa vagabundería, ese bochorno ocurrió en Venezuela en la Cuarta República. Pero nos van a hablar ahora del Consejo Nacional Electoral, por favor. Mire, y no solamente eso, es bueno traer ese proceso electoral aquí, porque estamos hablando un poco de recordar la historia. En ese momento, después que uno salía de un proceso electoral que trabajaba, yo trabajé en una mesa por primera vez en el año 1988 cuando ganó el Gocho, pero defendiendo los votos de la izquierda, en este caso el Movimiento Socialismo Más. Y uno no estaba pendiente de los votos que sacaron aquí, sino las actas, y después al día siguiente ver los grandes camiones, esos camiones esos de que usted ve, que chirrinchera, que ahora cargan gente ahí en la calle, eso iban llenos de boletones, y uno no sabía dónde iba para esos boletones porque los quemaban, ¿verdad, Eduardo? Ese era el sistema electoral de la Cuarta República. O los lanzaban de los helicópteros. O los lanzaban, hacían lluvias de tarjetones. De tarjetones. Y fíjate un elemento que nos diferencia, ¿no? 40 años que vivió gobernando Acción Democrática y Copey, nosotros en los 20 años ahorita del primer proceso electoral ganado por el presidente Hugo Chávez, vamos entonces a 23 procesos en victoria. Correcto. Hemos realizado 25. Es decir, hemos superado la participación de nuestro pueblo en un sistema democrático como nunca antes visto la participación. Hemos en estos 20 años realizado eventos históricos que van a marcar la pauta
en nuestra nación y que la ha marcado, como eso los procesos constituyentes, a partir de ese momento que fue la primera promesa electoral que Hugo Chávez le hizo al pueblo, vamos a refundar el Estado. Y lo cumplió, empezó a cumplir inmediatamente. Mire, Eduardo, pero como en estos momentos han pasado 20 años y los procesos han sido de verdad revolucionarios desde el punto de vista de los procesos electorales, y desde el proceso social, político, económico, es que ahora se suscribe a lo inmediato, a lo que están viviendo, a lo que la mediática internacional aborda y trabaja los cerebros. Es que hay que recordar que los procesos electorales a nivel de municipio, de gobernación, son muy nuevos, datan del año 1995. Sí, y que este proceso, que se va a realizar mañana, es un proceso de elección muy parroquial, es muy puntual, y que estoy viendo cómo intentan por cualquier vía los operadores políticos, psicológicos, desde sus amos que están allá en el Pentágono, la CIA y pare de contar, tratar de vincular un proceso que es muy local, muy particular, de cada municipio, fíjate, de cada municipio, que es parroquial, que elige a líderes de base, o sea, que están en la parroquia, y que van a coayudar al sistema de político, de trabajo del alcalde, o sea, van a ayudar al alcalde o le van a poner freno. Se trata de eso, pues, líderes locales aquí. Un proceso electoral que lo intentan convertir como si fuese un espacio para asaltar nuevamente al poder. Un diciembre que esperan ellos tener una hallaca sin Chávez, sin Maduro y querer asaltar al poder. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Pero no lo vas a ir a responder ahorita, respóndele luego de identificación del espacio y del canal para seguir disertando sobre este tema interesante que estamos discutiendo en el día de hoy, Eduardo. Perfecto. En otras palabras, Eduardo nos va a responder al regreso de la primera pausa del programa, nos va a responder, ¿será legal que se hable de un plebiscito al presidente de la República unas elecciones que son municipales? No se vayan muy lejos, vamos a continuar con mucho más, hablando hoy con nuestro invitado especial del día de hoy, Eduardo Labrador, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya volvemos.